Muy buenas tardes, gente del voleibol, gente del mundo del deporte. Un gusto de saludarles desde acá, Cuenca, Ecuador. Eh, Hoy hubo solcito hasta recién, me permitió tomar unos matecitos ricos, ¿sí? Disfrutarlo. Y bueno, como siempre digo, orando para que todo esto se pueda superar lo antes posible y podamos regresar a nuestras actividades. Bueno, hay algunas políticas que se pueden llegar a tomar en estos días, estamos atentos a eso, y bueno, ya de por sí entonces aprovecho para publicitar también mañana que va a estar el doctor Fabián San Martín, que va a hablar de esta situación y va a dar su punto de vista, por supuesto, ¿no? Con respecto a este tema. Bueno, ahora es un honor para mí, como fueron todos estos exponentes que hemos tenido, que la verdad son fantásticos, presentar de nuevo a otro excelente expositor, capacitador al 100%, yo lo conozco así, creo que su potencial máximo está ahí, un gran amigo, Adrián Pizarro, con el cual tuve la suerte de compartir un curso de técnico metodológico en el año 2013, en el Fedenador de Ecuador, y realmente aprendimos muchísimo, ¿sí? Por supuesto que yo aprendí más al lado de él, era muy fácil para mí ponerme al lado de él y ver cómo trabajaba y cómo la gente lo consultaba durante todo este curso, así que para mí fue muy grato tenerlo como compañero y ahora como amigo en la vida. También compartí trabajo con él en la Federación Deportiva de la SUAY y bueno, esa amistad nunca se cortó. Voy a hacer una presentación ahí con el compartir pantalla para presentarlo. Adriancito Pizarro, ¿sí? Gereño, y nos va a hablar de métodos, medios y sistemas organizativos del entrenamiento. Cosas que nosotros deberíamos repasar constantemente, por ahí nos olvidamos mucho. Nos quedamos con el tema ese de lo que aprendimos en un momento, de un curso, y nos encerramos en eso y no repasamos esta situación. Voy a leer algo de su currículum, que es súper amplio, ¿sí? Principalmente en la parte de capacitación. Es licenciado en Educación Física, especialista en deportes. Su experiencia laboral, monitor de gimnasia, entrenador de gimnasia artística, metodólogo deportivo, director encargado de CTM de diciembre a agosto del 2015, 15-16, de la Federación Deportiva de la SUAY, subdirector del Departamento Técnico Metodológico y metodólogo capacitador de la Federación Nacional del Ecuador, o sea, del Fedenador, desde mayo del 2018 a octubre del 2018, y su última labor como director del DTM de la Federación Deportiva del Cañar, de octubre del 2018 a febrero del 2020. Como le decía, su experiencia como capacitador es amplia. En el 2008, expositor del Seminario de Psicología Deportiva de la UDA, conferencista en el primer curso internacional de salud integral de la adolescencia. En el 2009, instructor del curso de capacitación deportiva de la Coordinadora Zonal 6 de Cuenca. En el 2012, expositor en el Seminario de Taller de Actividad Física, Deporte y Recreación de la UPS de Cuenca. En el 2013, expositor en la primera convención del deporte de iniciación en Fedenador Guayaquil, expositor del curso de iniciación deportiva en Cuenca, Federación Deportiva de la SUAY. 2014, capacitador del curso nacional de teoría y metodología del entrenamiento deportivo en Cuenca, capacitador del curso de habilidades motrices en Cuenca. 2016, capacitador del primer encuentro de técnico de la Federación Deportiva de la SUAY. 2017, capacitador del curso regular de teoría y metodología del entrenamiento deportivo de Fedenador, capacitador del curso de ciencias afines al deporte de ASUAY. 2018, capacitador en apoyo deportivo a las ligas cantonales, apoyo a la formación técnica de la SUAY a través del Instituto Tecnológico de la SUAY, como su antecedente más, digamos, de capacitador anteriores. En el 2019, capacitador de Fedenador, módulo de entrenamiento deportivo y preparación física, capacitador en el curso de iniciación deportiva dictado en el Zonal 6 de la Secretaría de Deportes en Cuenca, y capacitador en el primer curso internacional organizado por el Instituto Tecnológico Deportivo de la SUAY, de iniciación deportiva, planes versus programas de enseñanza. Otro tema que me apasiona, que en un momento lo vamos a tocar. Adrián, un gustazo de recibirte, un honor para nosotros tenerte, y gracias por permitirnos repasar estas cosas y seguir aprendiendo en este grupo de amigos, digo yo, porque nosotros aprendemos mucho del compartir. Gracias, Adrián. Pues, bueno, a ti, Leo, primero el agradecimiento bueno, desde ya
vamos a compartir, como tú dices, esto no es ninguna enseñanza, yo creo que las enseñanzas las tuvimos en la universidad, ¿sí? Yo creo que ahora es simplemente ir recordando y refrescando ciertos aspectos que, que por A o B motivos en nuestras actividades deportivas las vamos dejando a un lado, ¿no? Y no las vamos poniendo en práctica o cada vez las desechamos un poco, ¿sí? O muchas de las veces hasta empíricamente se las practican, pero sí se deben retomar y reforzar para un mejor desarrollo en el ámbito deportivo. Bueno, creo que ahora voy a compartir, si me permites compartir, Leo, ¿Sí? ¿Está lo puedo habilitado? compartir. A ver, no, yo creo que lo haces tú porque no me da la opción. Qué raro. A ver. Sí, estoy en share screen. No, está habilitado. Es raro. No me... Como quieras. Dale No te nomás. lo permite? Bueno, No me lo permite. vamos a ver. Bien. Listo. Vamos a revisar un poco lo que son los componentes de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, muchachos, vamos a recordar un poquito el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El proceso donde se materializa el conocimiento, donde se aprende y se adquiere todos los conocimientos, tanto motores, ¿sí? Como los conocimientos intelectuales, ¿no? A más de adoptar situaciones de valor dentro de los deportistas. Todo un proceso pedagógico, ¿no? Dentro de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos el objetivo como ente rector de un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Tenemos como segundo el contenido, ¿sí? El contenido que data todas las actividades que van a ser el conocimiento en sí que van a adquirir los muchachos, ¿sí? Todo el conocimiento dentro de la parte deportiva, todas las técnicas, ¿sí? Todo el componente de desarrollo físico en cuanto en cuanto a las diferentes direcciones. Como tercer componente, el método, de la mano de la dosificación y los procedimientos organizativos, ¿no? Muy importante. Las formas organizativas dentro de cada una de las sesiones y prácticas o entrenamientos, y la evaluación como método de ir viendo si los conocimientos se están adquiriendo y se están materializando. Aquí nosotros vamos a ver el día de hoy lo que son los métodos, los medios, las formas y procedimientos organizativos y la terminología un poquito, sí, vamos a hablar de eso también. Los métodos, ¿qué son los métodos? Primero, la palabra método viene del latín métodos y del griego métodos, que significa camino, modo o forma de proceder para obtener algún fin, organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos adecuados para alcanzar determinados objetivos de la forma más segura y eficiente. Por último, caminos que nos llevan a conseguir el aprendizaje de los alumnos, es decir, a alcanzar los objetivos de la enseñanza. Sí, esto en el año 91. Pero ¿qué lugar ocupa dentro de los componentes de un proceso de enseñanza-aprendizaje? El método. ¿Sí? Ustedes pueden ver en este cuadro que el ente rector siempre va a ser el objetivo. Cuando uno va a enseñar algo, siempre tiene que saber qué es lo que quiere enseñar, qué es lo que quiere transmitir, ¿sí? Luego tenemos qué se va a enseñar, qué es el contenido. ¿Sí? Una vez que nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo y sabemos cuál es nuestro contenido, tenemos que buscar las formas, ¿sí? De llegar a los chicos, la forma de organizar todo este contenido para que, basado en los medios y en en la organización de la clase en sí y de las actividades, los chicos se apropien del conocimiento. Ese es el fin de los métodos, ¿sí? Los métodos dentro del proceso de enseñanza facilitan la consecución de los objetivos, organizando de forma metodológica el contenido para su fase del aprendizaje, apoyado para esto en los medios, procedimientos y formas organizativas.
¿Cuáles son los criterios para poder elegir un método? ¿Sí? Ya sea para una clase o para varias clases. Primero, el objetivo como ente rector. ¿Sí? Tenemos que definir muy claramente al momento de realizar, de planificar una clase, cuál es el objetivo, qué quiero yo lograr en esa clase. ¿Sí? Ya sea dentro de los componentes técnicos, ya sea dentro del desarrollo de direcciones como la fuerza, rapidez, resistencia, movilidad, ¿sí? Luego de eso tengo que saber el contenido, qué contenido voy a dar. Sí, sí, ya tengo mi objetivo trazado, que es lo que quiero enseñar. Voy a escoger dentro de toda la amalgama y el universo de acciones, ¿sí? De movimientos, qué es lo que yo voy a escoger dentro de todo ese contenido para esa clase. ¿Ya? Luego de eso, de igual manera, tenemos que tomar en cuenta las particularidades del alumno. Eso es algo muy importante. Si nosotros vamos a aplicar un método, tengo que conocer a mis alumnos. Tengo que saber quiénes están quizás en un nivel un poquito más avanzado, quiénes dominan ya ciertas acciones motrices. Debo conocer todo eso, ¿sí? Debo conocer inclusive el cómo ellos trabajan, con quién les gusta trabajar más, con quién menos, para yo poder escoger un método, ¿sí? Tengo que saber la organización en cuanto a espacios, en cuanto a recursos, en cuanto a medios, inclusive en cuanto al clima. Si yo preparo una clase y el clima no me acompaña ese día para realizar esa clase, yo tengo que cambiar de pronto la clase, ¿sí? Y tengo que utilizar otros métodos para brindar el contenido a mis chicos. Y por último, creo yo, uno de los que a veces no lo tomamos en cuenta, que es la preparación del profesor y la experiencia. ¿Sí? El profesor tiene que ser un autocrítico y saber de qué es capaz. ¿Sí? Saber que si existe un método que no domina, escojo uno que sí domine, en el cual pueda desarrollar y del cual los chicos puedan sacar el mayor de los provechos. Dentro de los métodos, una clasificación pedagógica de los métodos sencilla. Dentro de la bibliografía hay una extensa gama de métodos, ¿no? De diferentes autores, haciendo diferentes análisis y evocando al escogitamiento de los métodos o clasificación según varios componentes, ¿no? Nosotros aquí tenemos una distribución sencilla de la clasificación de los métodos. Uno que es el censo percentuales, ¿sí? Que sirven para exponer el contenido. Es decir, yo como profesor uso esos métodos para explicar y dar a conocer qué es lo que vamos a hacer. Y dos, los prácticos, los métodos prácticos, ¿para qué nos sirven? Sirven para ejecutar el contenido, es decir, luego de la explicación, cómo vamos a realizar esas acciones motrices, ¿ya? Entonces, dentro de los sensoperceptuales, ¿qué son? En este método se logra el contacto directo con la realidad gracias a los órganos de los sentidos, ¿no? Oído, visión, ¿sí? Tacto. Se basa en el principio de la sensopercepción, es decir, se crea una representación de la acción presentada. Utiliza la visión como primer sistema de señal y el lenguaje como segundo sistema de señal. ¿Sí? Esto basado en los experimentos de Pavlov, ¿sí? El fisiólogo, para generar ideas concretas de la realidad. ¿Ya? Estos métodos sensoperceptuales, volvemos un ratito capa, pueden dividirse a su vez en visual directo o indirecto, en auditivos, en método verbal y en método propioceptivo. Avanzamos. El método visual directo. ¿En qué consiste este método? Consiste en presentar al deportista la técnica de manera totalitaria, demostrando, describiendo e indicando lo que se quiere lograr. Es decir, yo le presento, ya sea en imágenes, ya sea ejecutando al chico toda la acción que tiene que llegar a realizar, ¿sí? Voy a enseñarle el saque. Pues bueno, dentro de este método visual directo, ¿sí?
le presento al chico toda la acción. ¿Cómo se ejecuta esta? Se debe mostrar la acción por 3 ocasiones mínimo, ¿no? Primero, la acción completa de manera adecuada y al ritmo de ejecución, es decir, cómo se ejecuta esa técnica. Segundo, vuelvo a repetir la demostración a un ritmo medio, haciendo énfasis en los aspectos que se quieren denotar. ¿Sí? Siempre hay cosas que queremos que los chicos se fijen en eso, entonces es ahí que hago a otro ritmo la ejecución de toda la acción igual. Y por último, vuelvo a hacer la acción completa de la misma forma como es la técnica y al ritmo de ejecución. Entonces esto le va a permitir al chico, estos 3 momentos le van a permitir al chico que él mire cuál es la técnica, mire cuál es la acción a realizar, ¿sí? Y se haga una idea de lo que queremos lograr. La acción se presenta directo del entrenador o por medio de un monitor, películas o videos. Esos son diferentes medios que se pueden utilizar. Adrián, Vamos a la siguiente. sí, Sí, aguántame. Vos sabés que, bueno, acá hay varios entrenadores, ¿no?, que están presentes. claro A que mí sí. me ha servido muchísimo que la acción la haga una atleta, por ejemplo, en el caso mío, yo dirijo femenino, una atleta de categoría superior, ¿sí?, que viene a la clase específicamente para mostrar eso. Y me ha dado más resultado, lo he sacado, ¿sí?, con la observación, ¿no?, que si lo hago yo. No me pregunte por qué, pero es como que tiene más referencia de un atleta superior, ¿sí? Como que es el ejemplo, como que es el espejo, etcétera, etcétera, y realmente me ha dado muchos resultados. No sé qué opinás, y si hay alguno por ahí que tenga una experiencia diferente. Claro, claro que sí. Mira, en realidad ese método que tú utilizas al utilizar una deportista avanzada o de otra categoría que realice bien el gesto técnico, ¿sí? Esto es una situación motivante para el resto de compañeros, ¿sí? Eso eh, va en el sentido de la psicología, ¿no? El chico, la chica o el chico mira y dice, mira, ese es mi compañero, y si mi compañero puede hacerlo correcto y como es, yo también puedo hacerlo. Entonces, ya motiva, ya incentiva a que él lo realice. Claro. Sí, para mí tiene que ver con el tema del poder por una cuestión de que ella es más parecida a esa, ¿sí?, que a mí, Exacto, ¿sí? Es exacto. como que el entrenador siempre está en un pedestal de allá arriba y dice, no, pero lo hace el Claro, profesor, yo hace me va a una resultar más relación, difícil casi. exacto, Y hace la una verdad que relación sí, de compañerismo con claro, alguien semejante que el profesor que se supone que es el superior y que lo domina claro, todo, ¿no? exacto. Bien, Mm. seguimos. Ya. Entonces la acción se representa directo, y bueno, ya habíamos dicho, directo del profesor o con videos o con algún material visual. Visual indirecto. Se presenta la acción a ejecutar, pero no de manera completa, es decir, por partes, haciendo énfasis en los aspectos más relevantes, reglas y condiciones de esa ejecución. Este método simplemente nos lleva a presentarle al chico, ¿sí?, la acción que queremos que haga, pero de manera fragmentada, dividida en partes, ¿no? Haciendo énfasis en cosas y aspectos que queremos denotar. Para el uso de este se pueden utilizar dibujos, esquemas, fotografías, videos, ¿sí? Este método se utiliza para formación de representaciones previas a la realización de la acción completa. Es decir, yo le explico al chico cómo es la técnica y le hago énfasis en que flexione las rodillas y que la posición del cuerpo es flexionada hacia adelante con los brazos a los lados. Entonces, ese momento yo tengo que acentuar para que el chico vaya luego armando cómo es toda la técnica. ¿Sí? Método visual indirecto. Métodos auditivos, bueno, creo que todos utilizamos en nuestras clases, ¿no? Método utilizado en su mayoría para dirigir la asimilación del ritmo de ejecución de las acciones. Por lo general, el método auditivo está relacionado con el ritmo, ¿no? Desde el calentamiento mismo, yo le digo al chico, a ver, vamos a trotar con las palmas, más rápido. Entonces, eso va dándole otro sentido y otro conocimiento a la mente del chico. Sirve para construir características de espacio y tiempo, ¿sí? Yo digo, el paso es pequeño, los pasos que vamos a correr haciendo pasos pequeños, ¿qué hago? Rápido, ¿no? Si digo, no, son pasos largos, corremos dando pasos largos, así. Entonces eso le da
un nuevo conocimiento, unos nuevos datos al chico para hacer la idea de cómo es el trabajo que está queriendo o que está realizando. Para su implementación se utiliza la voz, música, palmadas, silbatos e instrumentos musicales, los cuales van indicando el ritmo al que se realiza cada acción. ¿Sí? Pasamos al siguiente. El siguiente es el método propioceptivo, ¿no? La propiocepción es un sistema en el cual el cerebro recibe la información sobre la posición y movimiento del cuerpo, otorgando el equilibrio, coordinación y mantenimiento del tono muscular. ¿Qué quiere decir esto? El cuerpo, a través de sus diferentes sentidos, ¿no? Ya dijimos, visión, oído, tacto. Este propioceptivo en especial es el del tacto, ¿sí? A través del tacto de las diferentes partes del cuerpo, hace que éste automáticamente se regule, ¿sí? Se caracteriza por brindar estímulos a las diferentes partes del cuerpo, ya sea con el tacto o con la utilización de medios o aparatos externos especializados. La puesta en acción de este método depende de los estímulos sensoriales provenientes de los sistemas visuales, auditivo y vestibular, de los receptores cutáneos, articulares y musculares. Aquí hay una pausita. Es importante saber sobre todo los receptores que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? En todo lo que es la piel tenemos receptores que llevan e ingresan información de la parte de afuera, ¿no? De la parte externa. Ustedes han visto que muchas de las veces nosotros hacemos una especialización de ciertos segmentos del cuerpo que queremos que se pongan en acción, ¿sí? Utilizamos esto para que el cuerpo del chico sepa diferenciar qué segmento corporal entra en acción. Por ejemplo, yo alguna vez vi un entrenamiento de un profesor, el cual le hizo acostar al chico, ¿sí? De cúbito prono, le hizo recostar en el piso y con una varita le tocaba las diferentes partes del cuerpo. Y a lo que a lo que el profesor le tocaba con la varita, las partes del cuerpo, el chico tenía que buscar contraer el músculo que está tocando, ¿ya? Entonces eso va educando el cuerpo, va especializando el cuerpo, va haciendo que todos estos estímulos generen una reacción y mediante esa reacción un ahorro de energía, ¿no? Porque yo al realizar un movimiento, si muevo todo el cuerpo, tengo un gasto de energía bastante grande, pero si muevo solo lo que necesito mover para esa acción, tengo un ahorro de energía y eso fisiológicamente va a favor del chico. Siguiente. Eso en cuanto a los métodos, sensoperceptibles. Ahora vamos a hablar de los métodos prácticos. Sí, ya habíamos visto para qué sirven los métodos prácticos. Sirven para ya ejecutar las acciones. Dice, se basa en la ejecución de las acciones técnicas para el aprendizaje del conocimiento y su posterior perfeccionamiento. Es decir, los métodos prácticos pueden subdividirse a su vez en métodos para el aprendizaje y métodos para el perfeccionamiento. ¿Sí? Aquí tenemos en los de aprendizaje el global, el fragmentado o fragmentario, el global, fragmentario, global, y dentro de los métodos de perfeccionamiento, ¿sí? Tenemos el estándar, estándar o repetición, el método variable, el de ejercitación combinada, el juego y la competición. Adrián, este tema es para nosotros, bueno, clave, ¿no? Principalmente para que los que nos apasiona y los que nos dedicamos al aprendizaje. Sí, eso claro. Es lo que hablábamos hoy. A veces en el entendimiento de, bueno, porque por ahí la terminología es diferente de acuerdo a los países, ¿no? Así es. Bueno, el global se lo puede llamar también sintético, ¿sí? El fragmentario, por ejemplo, de análisis, ¿está? Para la gente que está escuchando, que sería más o menos lo mismo, ¿sí? Y bueno, el otro es el tema del juego, por ejemplo, en el caso del global, juego, ¿sí? Análisis, ¿sí? Y juego de nuevo, una cosa así. Así es. Perfecto. Es simplemente terminología, ¿no? Sí. Creo que, por ejemplo, método analítico, método sintético, como sus palabras lo dicen, uno sintetiza toda la forma, el otro analiza por partes la forma, entonces, muy bien son el global,
y el fragmentario simplemente es otra terminología. Y también dentro de la pedagogía hay que tener bastante Sí, ojo en incluso, esto. incluso nosotros, específico en voleibol, hay algunas cuestiones por ahí que podemos disentir, que, o sea, es por una cuestión de específica del deporte. Podemos trabajar el analítico, que es, por ejemplo, pase de abajo contra la pared o pase de arriba contra la pared. Es una sola acción, ¿sí? Así es. Cuando voy a involucrar el sintético, nosotros en el sintético decimos que podemos involucrar, por ejemplo, saque, recepción. Involucrar dos cuestiones técnicas para ir corrigiendo, ¿no? Y el Ya. global, hablamos enseñar a partir del juego. Serían tres, ¿sí? Pero bueno, es más o menos lo mismo como vos Claro que dijiste sí. abajo, sí, una mezcla, digamos. Es prácticamente lo mismo, solo que como digo, Sí, utilizando diferente terminología de las bibliografías. exacto. Bien. Entonces, vamos ahorita a analizar los métodos prácticos, ¿sí? El global dice, se aplica cuando existe un dominio de la base técnica. Es decir, yo no puedo aplicar el método global porque voy a enseñar el todo de la técnica si el chico no domina aún el gesto, ¿no? La acción se realiza de principio a fin, ¿sí? Entonces, el método, yo le indico al chico, hago que ejecute el método, hago que ejecute la acción completa. Le digo al chico, vamos a saltar hacia arriba, ¿sí? Empujamos los brazos, arriba, caigo. Esa es toda la acción. Entonces, eso es lo que el chico tiene que realizar. Ayuda al trabajo de la técnica y de su ritmo de ejecución. Ayuda a la motivación, independencia e interés de los deportistas. ¿Sí? La aplicación de este método implica un mayor gasto energético. Este método no se puede aplicar con deportistas que tengan poca experiencia motriz. Aquí más o menos revisando, acuérdense, de antes habíamos conversado del gasto energético. Si yo hago un método global y hago toda la acción, ¿sí? Toda la acción o toda la técnica, de hecho me va a demandar un gasto de energía bastante considerable, pues es toda la acción, ¿sí? Es de inicio a fin. Hago el saque de inicio a fin, ¿sí? Hago el bloqueo de inicio a fin, ¿ya? Gasto energético mayor. Vamos al siguiente, que Sí, es... yo quería acotar ahí, por ejemplo, nosotros en el global, cuando son muy chiquitos y queremos o sea, enseñar a través del juego, nosotros lo que hacemos es adaptar el juego a las edades. Ejemplo, vamos a suponer, yo quiero al final que el chico termine haciendo los 3 pases. Por supuesto que al principio no va a controlar la pelota, entonces se hace en juego adaptativo. Por ejemplo, yo tomo la pelota, ¿sí? La lanzo, el compañero lo agarra, ¿sí? Se la lanza a la compañera, la agarra y ella lanza el balón al otro lado. Es una adaptación, ¿sí? De un juego global, ¿sí? Para después de ahí desmenuzar cada una de las técnicas. Es una adaptación del juego, digamos, metodológica. Claro que sí. Perfecto. Vamos al método fragmentario, el método práctico fragmentario, ¿no? ¿Qué hacemos? Utilizamos cuando la técnica se puede dividir en partes independientes para su trabajo, ¿sí? Dichas partes se unirán en un todo al superar su aprendizaje de las acciones individuales. Es decir, voy a enseñarle al chico, ¿sí? El saque, de pronto con desplazamiento, entonces voy seccionando primero cómo es el desplazamiento, cómo es la posición del cuerpo, cómo es la posición del brazo, cómo es la posición de la mano, ¿sí? Y voy mostrándole, ¿no? Porque hay indicaciones metodológicas que son importantísimas para el chico observar, ¿sí? De pronto cómo se ubica la mano, ¿sí? Para el golpe, para el contacto con el balón, ¿sí? Con los dedos abiertos y con los dedos juntos. Entonces, esas cositas yo las indico utilizando este método. Fracciono todo, ¿sí? Fracciono el todo para poder ir explicándoles a los chicos. Y una vez que ellos ya saben cómo se golpea, cómo se coloca la mano para el golpeo, cómo se coloca el cuerpo, cómo se desplazan, pues bueno, ahora sí hacemos toda la acción en conjunto. Este método nos permite enseñar acciones más complejas. En su aplicación, el gasto energético por parte de los deportistas es menor. Ojo, en situaciones aisladas, en situaciones fragmentadas, hay menos gasto energético, pero aquí viene una contradicción. Al sumar varios momentos, de pronto el gasto energético va a superar al del método global.
¿sí? De Claro. pronto del método global yo hago 10 repeticiones y de pronto acá en el fragmentario yo hago 5, Claro. pero de cada parte, si son 3 partes, son 15, entonces hay más gasto, entonces hay que tener una óptica del uso en cuanto a la dosificación y del gasto energético que se vaya a tener. Sí, yo creo que es un momento clave para nosotros, por ejemplo, como entrenadores, por una cuestión de que vos le estás enseñando la biomecánica correcta, ¿sí? Exacto. Bien, si La nosotros nos equivocamos en estas edades y en este punto, estamos cometiendo un error gravísimo porque podemos condicionar al atleta para el resto de su carrera deportiva. Si yo le enseño mal el pase, la toma de manos, como decía el otro día el Bacho, qué sé yo, se me ocurre ahora la ubicación de la mano a la hora del saque, a la hora del ataque, los pasos de carrera del ataque, a lo mejor no lo pueda llegar a corregir, porque cuando se automatiza, o sea, de manera incorrecta, después es más difícil reeducar, ¿sí? Así que hay que tener muy en cuenta este tipo de detalles. Sigo. Justamente lo que dices, Leo, ahí dice, la aplicación de forma inadecuada de este Sí, método puede producir hábitos no deseados en el trabajo de una técnica, que después van a terminar en fallos. Entonces, si yo al chico le enseño algo que no es, de hecho, el chico va a tener problemas al momento de realizar la acción en conjunto, ¿no? La acción como es. Entonces, ojo con eso, ojo con la preparación que debemos tener como técnicos para poder transmitir lo que hay que transmitir, ¿sí? claro. El último método práctico, ¿no? Global, fragmentario global. Simplemente es una mezcla de lo que sería el método fragmentado y del global, ¿no? Entonces, fácil. Método igual práctico, pero estos ya son para perfeccionamiento. Ojo, consiste en la aplicación reiterada o repetida de una acción motriz en iguales condiciones dentro de su ejecución. ¿A qué se refiere con iguales condiciones? A ver, si yo voy a utilizar el método repetitivo, el movimiento es el mismo, ¿sí? Si yo voy a hacer, por ejemplo, una flexión de brazos en la parte física, la acción motriz va a ser la misma, ¿no? Digo 10, vamos, 10. Entonces la plancha o la flexión de brazos se va a hacer como es, todas igual y a un ritmo adecuado. Si es en la parte técnica, de igual manera, yo le voy a decir al chico, vamos a hacer saque a tal zona de la cancha, pues todos los saques van a ser en esas características, a ese ritmo, ¿sí? Y con esas condiciones. No puede variar, ¿sí? Por eso es método de repeticiones, nada más. Simplemente yo le digo, hacemos esto 20 veces y el chico tiene que ejecutar como es. Método comúnmente usado en deportes de carácter cíclico. Al momento de ejecutar las acciones, el volumen y la intensidad se mantienen constantes. ¿Sí? Estándar. Vamos al siguiente, que es el método para perfeccionamiento variable. Este método se aplica cuando existe el dominio de la acción misma que se realiza en diferentes condiciones propias a lo de los escenarios de competencia u otras condiciones. Se aplica para lograr un aumento de la capacidad de trabajo, adaptando la acción a nuevas formas de trabajo. Se puede emplear tanto para acciones cíclicas como cíclicas. ¿A Yo qué te... refiere este método variable? Sí, Termino. Simplemente es el extrapolar una técnica o una acción a diferentes a condiciones nuevas. Es adaptar a... Yo enseño el desplazamiento, se me ocurre en voleibol de playa, ¿ya? Yo le enseño el desplazamiento en una zona compacta al chico. Cómo es el desplazamiento hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás. Y luego hago la extrapolación a la arena, ¿sí? Es un cambio de condición. Es la misma técnica, pero en diferente condición de escenario, en diferentes condiciones. Dime, Leo. sí. Para nosotros es fundamental eso. Por ejemplo, nosotros vivimos en Cuenca, una ciudad de 2.500 metros de altura aproximadamente, y vamos a jugar muchas veces a la costa, ¿sí? Donde el balón, ¿sí? Tiene otro tipo de floating. En la costa, a la altura, digamos, del mar, ¿sí? La pelota tiene un flote determinado y en la sierra prácticamente no flota. Entonces hay una condición totalmente diferente a la hora de jugar y para nosotros no es fácil ganar en la costa y para lo de la costa no es fácil ganar en la altura porque hay una condición totalmente diferente. Bien,
ese tipo de situaciones hay que tratar de entrenarlas. No sé cómo, ¿sí? Pero, por ejemplo, llegar un día antes y adaptarse a esa situación, eso es una manera, ¿no? Tratando de jugar en esa situación lo más posible y lo más cerca de la competencia para poder equilibrarlo. Otra cuestión, hay coliseos, por ejemplo, de la costa, que son abiertos. Entonces, por Abiertos. ahí entra el viento, entra el sol. Bien, hay que tratar de que eso pase en tus condiciones para cuando vayas a jugar. Hay coliseos que son más chicos, ¿sí? La distancia. Entonces, por ejemplo, se me ocurre ahora, poner sillas como recreando la situación de que la cancha va a ser más chica, entonces las distancias para la toma de carrera de ataque no son las Claro, mismas y menos. lo vas a recrear, ¿sí? Se me ocurre otra, la iluminación, ¿sí? Vos vas a ir a un coliseo a jugar donde la iluminación es baja. ¿Qué haces? Y bueno, si vos tenés 10, ahora pagás 4 o pagás 3 y vas a trabajar con una situación semejante a la que vas a tener en el juego. Claro que sí. Creo que dentro del voleibol, Leo, una de las cosas, no sé si sea importante para esta adaptación también, creo que depende del peso del balón. Yo Claro, creo que jugar en nuestra zona, es decir, acá en Cuenca, con el balón en diferentes pesos, de claro, pronto equilibra un poco esa situación también. claro, sí, podés desinflar la pelota para que flote de otra manera, sí. Exacto. Sí se sabe Yo, hacer. yo les cuento una anécdota que sucedió, mira, de este método de variables que se puede justamente usar y se debe exponer a los chicos a eso porque no sabes qué condiciones te vas a tocar, si a veces cambian las condiciones. Y te hablo de la gimnasia rítmica, Juegos Nacionales del año pasado. Te comento, la iluminación tiene sus características dentro de la gimnasia rítmica. Claro. Y tú sabes que a las chicas les enseñan las rutinas, ¿no? En ese cuadrado, ¿sí? De 10 por 10 les enseñan, ellos tienen que hacer sus líneas de trabajo, ¿no? Entonces empiezan de pronto del punto A al punto B, o de ahí a la diagonal, de ahí regresa, ese tipo de actividad. Pero hay una situación que la gimnasia rítmica se trabaja con implementos también. Y compitiendo a las 6 de la tarde, a la hora que están prendidos los reflectores, afectan la visión al lanzar el implemento al aire, ¿ya? Claro, Entonces, pensamos que la técnico se daría cuenta de esa situación y cambiaría la punta dentro del suelo de la ajá, partida claro. para que no le coincida cuando lanza al final, sí, que por lo general es el movimiento más bonito y más De con mayor cierre, dificultad, claro, sí. claro, lance y no esté a contra el reflector para que Perfecto. tenga la opción de ver el objeto y Sí, 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 agarrar. sí. Pero Perfecto. sabes que la profesora tomó una decisión equivocada y no hizo eso. Partió de donde le había enseñado a la chica, porque la Claro. chica también ese momento le costaba El un cambio, rato claro, el cambio, ¿no? Entonces hay que adaptar esas situaciones, claro. hay que utilizar este método en diferentes Mirá, condiciones. vamos a hablar de una situación, a ver si la busco. Ahí está, creo que está Evelyn. Evelyn, ¿estás ahí? Hola, Sí, Evelyn. Leo. ¿Cómo te va, Evelyn? Un gusto de saludarte, gracias por participar. Bueno, Evelyn es una atleta nuestra, la tengo desde hace, creo que te empezó a los 9, 10 años conmigo, y bueno, vivió una situación bastante especial cuando participó de su primer campeonato en la costa, ¿sí? Y bueno, me gustaría que lo cuente ella para que ustedes lo relacionen, ¿no? Directamente con esta situación. Ya, lo que pasa es que aquí en Cuenca no flota mucho la pelota. Cuando entrenamos los saques son más fáciles en la recepción y porque no se mueve la pelota, entonces puedes acomodarte, llegar y dar un pase más preciso, 2-3, pero en la costa cuando el Leo me metió a jugar, creo que no estoy segura si fue el primero o el segundo partido que estábamos jugando para clasificar, para ubicarnos en la zona primeros o segundos. Y yo era líbero suplente. Me metió a jugar y el primer balón que me tocó recibir fue muy difícil porque ni bien sacó, la pelota bajó y hasta que yo intenté hacer todo lo que hacía en la sierra, ya fue punto y yo no entendía lo que pasaba porque no era nada acostumbrado para mí, o sea, no era normal ese tipo
de movimiento del balón. Perfecto, gracias Evelyn. ¿Ya? Claro, son Siga. situaciones que en realidad hay que aprenderlas a controlar en el entrenamiento. Por eso hay microciclos de modelación o clases de modelación en donde el técnico y los chicos sobre todo tienen la oportunidad de adaptarse a diferentes condiciones. En realidad yo creo que, hablando de Ecuador en nuestro medio, ese modelaje no se usa, ¿sí? Es por ello que los chicos llegan a una cancha donde están gente gritando, gente con tambores, y lo que hace es buscar dónde esconderse, ¿ya? Entonces hay que adaptar eso. Vamos al siguiente método, ¿sí? Práctico de perfeccionamiento, ejercitación combinada. Es la combinación, aplicación del método de repetición y del método variable, ¿sí? En la aplicación de este método, los componentes de la carga, volumen, intensidad, densidad pueden variar. Es decir, tú puedes hacer acciones, diferentes acciones, ¿no? Aplicando el método estándar, ¿sí? O el método variable, pero, ¿sí? A diferentes ritmos, diferentes cantidades en cuanto a volumen, a diferente intensidad, para que igualmente el organismo se pueda adaptar y tener nuevos estímulos. Se puede emplear tanto para acciones cíclicas como acíclicas. Como 4 puntos tenemos el juego. El juego, las acciones y la carga se reglamentan indirectamente con la aplicación de este método. Sí, esto es muy importante. La aplicación del método juego en la parte de perfeccionamiento, las acciones y la carga se reglamentan indirectamente con la aplicación de este método. Perdón, en su aplicación pueden variar aspectos como las tácticas, estrategias, las reglas, el tiempo, las dimensiones y condiciones del terreno. ¿Sí? Yo aplico este método cuando el chico ya tiene ciertos dominios, en esta etapa, ¿no? En la etapa de perfeccionamiento, cuando el chico ya domina la parte técnica, entonces yo puedo hacer variantes, ¿no? Puedo dividir la cancha de diferentes formas, puedo poner nuevas reglas, ponerle nuevas normas, de pronto los desplazamientos, limitarles un poco, ampliarles un poco, entonces eso va ayudando el método del juego, ¿sí? Para nosotros, sí, para nosotros este es clave, porque al chico le gusta mucho aprender a través del juego, y cuando vos le ponés un reglamento, le modificás, ejemplo, vamos a suponer, para hacer el punto es obligatorio que hay que tocar la pelota 3 veces, ¿sí? Es decir, no se puede pasar de primera. Ahora se me ocurre, para que el punto valga, tenés que hacer 2 seguidos, ¿sí? Entonces recién sumás el punto. Entonces da cuestiones ahí de fortalecimiento también de la parte psicológica, ¿sí? Es muy bueno y el chico se adapta y le gusta mucho aprender a partir de ahí. Pero por ahí, por querer cumplir este tipo de cosas, a veces deforma la técnica. Entonces hay que tratar, claro, hay que tratar de regularlo y corregir. Claro, por eso es muy importante que el chico tenga generado el hábito motriz de esa técnica. La acción la tenga ya guardada en el interior de su ser. Con eso ya puede variar, ¿sí? Uno, como digo yo, uno aprende a tocar la guitarra, las notas. Luego puede inventarse un ritmo y diferentes tonadas, ¿no? Ya depende de lo que le mezcles. Claro. Exige regulación de las condiciones personales y colectivas. Muy importante el juego, ¿no? Si yo le pongo diferentes condiciones, yo puedo hacer que trabajen en duplas, que trabajen en tríos, todos contra todos, equipo A contra el equipo B y el C hace otra función. Entonces, es simplemente ir variando. Y ahí creo que, al igual que los chicos necesitan dominar toda la parte técnica y tener ya los hábitos materializados, el entrenador debe tener, ¿sí?, la sapiencia para aplicar también este método de la mejor forma y poder explotarlo, ¿no? Se utiliza principalmente para el perfeccionamiento de las habilidades motores en condiciones muy complejas, a más del acondicionamiento de las capacidades físicas. Por último, el método práctico de perfeccionamiento competitivo. Este método posibilita el enfrentamiento en condiciones de competición organizada. ¿Sí? Aquí el deportista lucha por resaltar, por ganar, ¿sí? Por alcanzar el mejor logro para sí mismo y para su colectivo y para el equipo, ¿no? Potencia las posibilidades funcionales del organismo,
de los practicantes. De igual manera, apuntarle al trabajo psicológico, ya que existe un trabajo emocional dentro de esta, ¿sí? Trabajo emocional que por supuesto también debe ser practicado y puesto en escena en los entrenamientos, no en la competencia en sí. Ya les digo qué sucede cuando uno sale de sorpresa a un lugar donde están un millón de gentes y lo que hacen es gritarle. Uno tiene que estar preparado, los chicos tienen que estar preparados para eso. Sí, Entonces, ahí nosotros podemos adaptar cosas, qué sé yo, se me ocurre ahora, hay una cosa que hago, ahora me van a escuchar mis deportistas, pero no vale, se estoy haciendo trampa. Un ejemplo, están por cerrar un set, están por cerrar el set, está jugando contra equipo, y yo decido que el que está por cerrar el set pasa a tener el resultado del que va perdiendo, ¿sí? Una cuestión de psicología, ¿sí? De decir, a ver, pero pará, el árbitro me está cobrando en contra, y eso puede pasar en el partido. Y si yo lo entreno, aunque parezca una locura, esa situación de estrés ya la vivió el atleta, y es como recordar lo que pasó en el entrenamiento, a pesar de que no lo haga, pero lo tiene en el subconsciente, y sí le sirve, claro que sí. sí sirve. Claro que sí. Entonces, eso es en cuanto a los métodos, chicos, todo lo que podemos revisar. Ahí, Aguántame, Adrián, aguántame. Chicos, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a los métodos? Yo creo que quedó muy claro, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay muchos que trabajan con chiquitos. Alex Cabanilla creo que quiere... Bien, Alex, participe. Por ejemplo, aquí me mandaste vos solo las listas. Ale, Ale, te estamos escuchando, ¿eh? ¿Qué dices tú, Chabelita? Yo no soy Chabelita, soy Leo. Ale, ¿me está escuchando? No te escucho. Bueno, no te escucho. Indudablemente no era para nosotros. Seguimos. No. Mejor que no nos escuche. Bueno, digamos. Entonces, bastante concreto esto de los métodos. Como les digo, en la bibliografía van a encontrar 1.000.000 de métodos, cada uno diferente a otro, de pronto en el nombre, de pronto en la acción, pero tomen en cuenta que la pedagogía enmarca mucho los métodos de enseñanza diferenciados al conocimiento, ¿sí? Como las ciencias, y métodos direccionados al desarrollo de habilidades motoras, claro, ¿sí? y habilidades físicas. Entonces eso hay que tener un poquito de diferenciación al momento de escoger métodos. Nosotros aquí les pusimos los métodos que son claves, los métodos que día a día nosotros debemos poner en práctica, ¿ya? Vamos ahora con los medios. Dentro de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje están los medios. ¿Qué son los medios? Son todos aquellos componentes que actúan como soporte material de los métodos, con el propósito de lograr los objetivos planteados en una actividad. Sin medios no hay materialización del método. Fácil. ¿Por qué emplear los medios? Los medios tienen un componente filosófico, tienen un componente pedagógico, tienen un componente fisiológico y tienen un componente o efecto psicológico. ¿Sí? ¿Por qué los medios tienen estos fundamentos? ¿Sí? Filosófico, los medios son el puente o vínculo entre las percepciones y el proceso de pensamiento, ¿sí? Es decir, si el chico utiliza un medio adecuado que le motive todas esas sensaciones y todo eso que percibe, ¿sí? Hasta con el tacto, la vista, el oído, todo eso aporta al proceso del pensamiento y va a hacer que él genere mayor facilidad de entender lo que se está buscando con el método adecuado. Tiene un componente pedagógico. ¿Por qué? Porque ayuda a lo que se quiere lograr con el alumno, respetando su avance en el aprendizaje, ¿sí? Respeta los estadios, respeta la zona próxima de conocimiento, o sea, todas esas situaciones maneja como fundamento los medios. Fisiológico, bueno, esto basado ya lo nombramos de antes, vamos a nombrarle otra vez al fisiólogo Pavlov, ¿sí? que experimentaba, ¿sí? Con varias situaciones del organismo. Él experimentó con el primer y segundo sistema de señales, que eran las imágenes y las palabras, siendo así la base del pensamiento.
¿sí? Y tiene un efecto, un matiz psicológico, porque fortalece la atención y la concentración, a más que tiene un contenido emocional. El método, aunque usted no lo crea, si usted aplica un método que no sea el adecuado, emocionalmente el chico de pronto se pone apático a realizar la actividad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de escoger el medio. Función de los medios. La función que cumplen los medios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es la de facilitar la apropiación del conocimiento de la práctica, de los practicantes, ¿sí? Establecen vínculos entre el nivel sensorial y la relación del conocimiento, permiten el contacto de la realidad objetiva, facilitan el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Porque es el nexo entre la palabra y las imágenes que se perciben, reducen el tiempo dedicado al aprendizaje, eso es muy importante, facilita la concentración y atención. Si usted al chico le enseña y le escoge medios propios para él, medios coloridos, si es un niño pequeño, si está en etapa formativa y le escoge un medio llamativo, le pega unos ojitos, le pinta de colores llamativos, el niño se siente atraído a utilizarlo de mejor manera a ese método, ¿no? A ese medio. Facilita el trabajo del entrenador, eso es algo muy, muy bueno, ¿no? El buen escogimiento de los medios facilita que el entrenador aplique los métodos y que el conocimiento sea más fácil para el alumno. Fortalece la retroalimentación de los procesos. Aquí tenemos una clasificación sencilla de los medios como componente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Medios táctiles o sinestésicos, ¿sí? Pueden ser las formas de terreno, pueden ser el medio ambiente, pueden ser equipos deportivos, instrumentos rítmicos, personal auxiliar. Dentro de los equipos deportivos ahora los medios van desarrollándose y evolucionando con la época, ¿no? ¿Sí? Con la época, con la tecnología y con la situación económica, ¿sí? Si yo no tengo dinero para conos, pues lleno unas botellitas con arena, las tapo y tengo mis conos, tengo mis referencias, ¿sí? Entonces, los medios van evolucionando también, ¿sí? Y es importante saber esa situación. Actualizarse. Sobre todo yo creo que lo más importante es actualizarse, uno, diría yo más, para todos en general, para todos los técnicos, para conocimiento. Pero en sí, con la tecnología, yo creo que va a la par de la parte bastante de alto rendimiento, ¿no? Yo creo que ellos tienen medios que son tecnológicamente lo último, de materiales especiales, y situaciones bastante modernas, electrónicas, y digitales, ese tipo de cosas, ¿no? Medios acústicos, de igual manera, tenemos los manómetros, los silbatos, las palmas, con las palmas podemos utilizar como medio, cintas magnetofónicas, que son los cassettes, o de pronto audios, ¿sí? Los medios ópticos, videos, señales, fotos, proyector, dibujos, pizarrón, dibujitos en el pizarrón. Yo creo que ese es un medio tradicional que está presente en toda la época formativa de los profesores. Medios simbólicos, banderas, señales manuales, tablas. Y medios idiomáticos simples y compuestos, reglamentos, manuales y diagramas. Yo creo que toda esta clasificación en realidad tiene que el profesor dominarlos, tiene el profesor que utilizar su creatividad en ellos, ¿sí? En el caso de que no los tenga, ¿sí? Recordemos que se producen mejores resultados en el aprendizaje mediante los diferentes sentidos del organismo. Un 1% se puede aprender mediante el gusto, un 1.5% mediante el tacto, un 3.5% mediante el olfato, un 11% mediante el oído, y dale un cliccito, y el 83% mediante la vista. Entonces, cuando vayamos a escoger un medio, y si es para niños, motivémosles, como les dije, pongámosle ojitos, pongámosle cola, pongámosle cachitos, eso ayuda a la motivación y la práctica de los chicos. De igual manera, recordemos que existe una mayor retención del conocimiento en la memoria de los chicos
cuando lee un 10%, cuando escucha un 20%, cuando ve un 30%, cuando ve y escucha un 50%, cuando dice y discute un 70%, y cuando dice y realiza un 90%. Esto es muy importante para que ustedes puedan valorar al momento de utilizar un método, a un momento de utilizar los medios, ¿sí? Avanzamos. Tenemos el tercer punto, ¿sí? Que son las formas organizativas. ¿Qué es una forma organizativa? Simplemente, ¿qué es una forma? Es la apariencia externa de las cosas o la representación gráfica de un objeto, ¿no? ¿Qué es una forma organizativa dentro del deporte? Es la manera de organizar el grupo al grupo, ¿sí? Varía de forma según el número, género y otras características del mismo. Eso es una forma organizativa dentro del ámbito educacional y formativo. ¿Para qué se usan las formas organizativas? Para ganar tiempo en los desplazamientos del grupo, para dar seguridad al grupo de trabajo, para mejorar la intervención metodológica, permite una mejor óptica del grupo, facilita el control del grupo, ¿sí? Aquí tenemos una clasificación, creo que bastante resumida y sencilla de las formas de organización, ¿no? Se pueden distribuir, aquí están, bueno, segmentado en 3 grupos, formas organizativas según la distribución, según la formación y según el alineamiento. Según la distribución, la forma organizativa que puede adquirir el grupo puede ser grados, equipos, secciones, parejas, individuales. Según la formación, pueden ser ubicados en fila, en hileras, en círculos, en doble círculo, en semicírculo, dispersos, escalonado, y bueno, ya depende de la creatividad del profesor, también puede organizar como la forma que necesite y que le resulte y que sea la más adecuada para el momento que lo va a utilizar. Y en cuanto a la forma organizativa, en cuanto al alineamiento, pueden ser juntos, a distancia, desplegados, replegados. Aquí tenemos unas gráficas de distribución, ¿no? En equipos, ustedes pueden ver ahí equipo rojo, equipo amarillo, equipo azul, individuales, todos en el área ahí, dispersos ahí. Distribución por grados, primero A, primero B, primero C. En cuanto a la formación, aquí tenemos un resumen bastante concreto, ¿no? La fila, un chico al lado de otro chico, siempre respetando la norma, ¿no? Del más grande al un lado, el más pequeño hacia el otro lado, ¿sí? La ubicación del profesor en la fila, ahí tenemos el puntito que significa dónde se ubica el profesor para hablarse a los chicos, ¿no? Para dirigirse a los chicos. La columna o hilera, de igual manera, un chico tras de otro, ¿sí? ¿Dónde se coloca el profesor? Tiene que colocarse siempre al frente, a uno de los lados, ya sea al derecho o al izquierdo, para poder dirigirse a los chicos y que todos puedan ver al profesor. El semicírculo, muy importante, de igual manera, respetar aquí de pronto el orden de estatura, ¿sí? La ubicación del profesor al frente, donde todos lo puedan ver. En el círculo, ahí tenemos la ubicación y la distribución del círculo, un chico al lado del otro, formando un círculo, ¿sí? El más grande a un lado del profesor, el más pequeño al otro lado del profesor. Y el profesor en el círculo como un alumno más para poder dar las indicaciones y las explicaciones. Doble círculo, tenemos ahí un círculo pequeño rodeado de un círculo más grande, de pronto separado por estatura, de pronto separado por género, ¿sí? Donde se coloca el profesor afuera del círculo para que todos puedan tener óptica de él. Dispersos, ustedes pueden ver ahí todos los chicos en cualquier área que escojan dentro de un área delimitada, ¿sí? Y la ubicación del profesor tiene que ser la adecuada donde el profesor pueda ver el rostro a todos los chicos. Siempre en todas las formaciones el profesor tiene que poder ver el cuerpo y el rostro del chico. Eso es muy importante. El cuadrado, de igual manera, donde se ubica el profesor, y la escalonada, donde se ubica el profesor. En la manera escalonada les toco un poquito, es bastante interesante porque
Bueno, en todas las formas hay que jugar mucho con los chicos, ¿no? A ver, rápido, 1, 2, 3, todo el mundo a formar una fila. Varones aquí, mujeres acá. Bum, 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 todos se forman. Rápido, ¿sí? Esas son cositas que le van dando motivación a los chicos. En la forma escalonada, siempre recuerdo yo cuando estudiaba, nos enseñaron una forma que es bastante interesante, ¿no? Les pone a todos los chicos en una fila y les da la voz de mando y dice, a la cuenta de 3, formar. No, a la cuenta de 3, numerar. ¿Cómo se numeran los chicos? ¿Sí? 1, perdón, 3, 6, 9, lugar. 3, 6, 9, lugar. 3, 6, 9, lugar. Todos los chicos, ¿no es cierto? Y al momento de su voz de mando, usted dice 3, 6, 9, buscar lugares. Y los chicos, ¿qué hacen? Se despliegan, ¿sí? El de 3, el número 3 da 3 pasos atrás, el número 6 da 6 pasos atrás, el número 9 da 9 pasos atrás, y así rápido, ¿sí? Le queda una manera escalonada. Eso es muy importante, saber llevar de pronto de una fila a una hilera, de una hilera a una doble hilera, de la fila al escalonado. Eso es muy importante porque eso le ayuda al profesor a ganar tiempo, ¿sí? Aparte que es parte también de educación para el chico como gimnasia, como una gimnasia práctica y mental. Entonces, ojo con esas ubicaciones, ¿no? Perfecto. A mí, Adrián, para nosotros, para la parte técnica, cuando yo explico y soy yo el que muestro, utilizo la forma del semicírculo. Para mí es fantástico porque tengo la posibilidad de ver todos a la cara y todos me ven a mí y no hay ninguna duda de que están atendiendo, ¿sí? Yo cada vez que empiezo el año le digo siempre o le explico que quiero que me miren, que me escuchen y que presten atención cuando yo doy una indicación, ¿sí? Bueno, pero cuando trabajo, por ejemplo, para que miren la técnica que desarrollan otras atletas, utilizo mucho el cuadrado. ¿Por qué? Porque en el cuadrado, por ejemplo, vamos a suponer, en el medio hago un elástico, pongo un elástico, una trabaja de un lado del elástico y la otra trabaja del otro lado del elástico. Entonces, todo el cuadrado ve cada una la que está más cerca, entonces tiene más esa posibilidad. Te digo que me da buenos resultados. Antes tenía otra modalidad y después adopté esa y realmente la que uso ahora y que creo que, bueno, hasta ahora, hasta que no venga otra formación que me supere eso, creo que es lo mejor. Claro, y bueno, también puedes utilizar en función de lo que vas a realizar, ¿no? De pronto vas a hacer una comparación, ¿sí? Y puedes utilizar 2 o 3 chicos o chicas en diferentes posiciones Claro. en cuanto a su dirección, ¿no? Entonces, en una posición de pronto círculo, a algunos les va a tocar de frente, a otros les va a tocar de lado y pueden ver detalles también que se necesitan ver y interiorizar. Perfecto. Ya. En cuanto al alineamiento, juntos, alineación simple lateral derecha, alineación simple lateral izquierda, doble alineación, ¿sí? Sujetos de la mano, abrimos los brazos. Aquí normalmente en nuestro medio es tomar distancia al frente, lateral, ese tipo de acciones. Como cuarto tenemos los procedimientos organizativos. ¿Qué son los procedimientos organizativos? Es el modo de ejecutar determinadas acciones. Ahí hago una pausita. Hay que diferenciar bien, chicos, hay que diferenciar bien lo que es una forma organizativa, ¿sí? Y un procedimiento organizativo. Son cosas diferentes. La forma, ya lo dice, es la forma que toma algo, la forma que tiene algo, la forma en deporte, la forma en que yo ubico a mis chicos para enseñarles, para evaluarles o para hacer cualquier actividad práctica, ¿sí? Eso es la forma. Y el procedimiento es el cómo voy a hacer, ¿sí? Que los alumnos hagan las actividades. Ojo con esas dos cosas, no confundamos porque muchas de las veces cuando el profesor va a planificar, le dice uno, dígame una forma organizativa y se confunde con el procedimiento. Es más, a veces no saben los procedimientos, ¿ya? Entonces, tomar en cuenta eso. Las formas, como lo dije ya, son las formas de organizar a los alumnos para proceder a realizar las actividades. Clasificación de los procedimientos organizativos, ¿sí? Ojo con eso. Frontal, individual, parejas, tríos o diferentes números de agrupación, olas o ondas, grupos,
estaciones, secciones, circuito, intervalos y recorridos. Vamos a ir tocando una por una para que vayan viendo un poquito la diferencia. Sí, procedimiento organizativo frontal. Todos realizan la actividad a la vez de manera grupal o individual. Generalmente se utiliza para el calentamiento y la recuperación. Mediante esta forma organizativa, ¿sí? Mediante este procedimiento organizativo se puede detectar errores de manera fácil. Es decir, cuando yo digo, a ver chicos, vamos a hacer el calentamiento, ¿sí? Todos dispersos en el área. Me ubico bien para ver a todos los chicos y les digo, a ver, vamos a hacer elevación de brazos. Vamos, 1, 2, 3. Cuando utilizo yo este procedimiento organizativo es fácil darme cuenta qué chico lo está haciendo mal, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Para utilizar este procedimiento se debe disponer de material para todos los deportistas, ¿sí? Y la recuperación se produce entre cada ejercicio. Entonces, ojo, primer procedimiento organizativo frontal. Generalmente se utiliza mucho en el calentamiento. Parejas, tríos y otros, ¿no? Se agrupan los atletas por su edad, por su género, por su talla, por su nivel de desarrollo. Bueno, tomando en cuenta diferentes aspectos que puedan tener los chicos, ¿sí? Se les agrupa en pequeños grupos homogéneos, ¿no? Posibilita una adecuada dosificación de los ejercicios, facilita la observación de las ejecuciones. Es decir, yo puedo decir, a ver, vamos a hacer esta acción. Quiero que todos los más altos acá, ¿sí? Y los más pequeños a este lado. Ya, vamos a hacer esto, ¿sí? Porque la red de pronto para los más grandes necesito una altura y de pronto para los más pequeños necesito otra altura. Entonces, puedo organizar y puedo utilizar este procedimiento organizativo de parejas, tíos y otros. Hay que tomar en cuenta diferentes situaciones. Ondas. Consiste en trabajar con desplazamientos continuos, alternando el trabajo con la recuperación. Se utiliza para realizar juegos, entrenamiento, evaluación y competencia. La salida para la realización de las ondas y de las actividades en este procedimiento organizativo es de manera progresiva, escalonada, partiendo de la formación en filas. Salen los primeros, se fueron los segundos, salen los terceros, ¿sí? Eso es el trabajo en ondas. Ayuda al uso racional de los medios, ¿ya? Grupos. Se utiliza para realizar diferentes actividades al mismo tiempo en diferentes lugares, ¿sí? Ejercicios similares realizados con diferentes aparatos. Es decir, yo puedo seccionar mi grupo mi equipo, ¿sí? O mi colectivo en grupos. Y les digo, a ver, ustedes van a hacer esta acción o esta técnica. Y los de acá van a hacer esta técnica, ¿ya? Entonces, puedo trabajar dos cosas a la vez, ¿sí? En diferentes, con este procedimiento organizativo. Estaciones. Consiste en rotar a los deportistas por diferentes lugares y actividades dentro de la misma área. Se recomienda que no existan más de 5 estaciones para poder controlar el trabajo. El tiempo de duración varía entre actividades ya que debe tener relación con la tipología del trabajo, nuevo contenido, desarrollo o control, perdón. Entonces, miren, en las estaciones ustedes tienen que tomar mucho en cuenta eso. Si el contenido que se está trabajando es nuevo, va a durar un tiempo. Si el contenido a desarrollar es de consolidación, tarda otro tiempo. Hay que tomar en cuenta eso, aparte de que se pueden usar o utilizar diferentes segmentos de la cancha o del área donde esté trabajando. Secciones. Homogeneidad. Realización de los mismos ejercicios en grupos de trabajo según características de semejanza, ¿sí? Existen secciones simples que se dividen según sus características, peso, talla, género, y existen secciones complejas que se dice cuando divido o secciono al grupo según el desarrollo y el nivel que tienen estos, ¿sí? Como digo, de pronto voy a dar un elemento técnico y hay chicos que ya lo dominan, pues puedo seccionar el grupo
Los 4 que ya dominan aquí, los 4 que aún no dominan a este lado, ¿no? Entonces, este procedimiento organizativo útil para la enseñanza de habilidades deportivas, perfeccionamiento motriz o evaluación. Se debe poner un monitor o responsable en cada sección. Perdón. Circuito consiste en ejecutar sin tiempo de pausa todas las actividades propuestas y repetir esta secuencia varias veces. Se usa mucho para motivar a los atletas, ya que es un procedimiento muy divertido. Fomenta el desarrollo de valores morales, cooperación, individualidad y constancia. Realización simultánea de tareas diferentes. Los ejercicios son variados. Existen 2 clases de circuitos, los circuitos continuos y los circuitos interválicos. Los circuitos continuos, miren, ahí tienen ustedes un circuito continuo, bueno, el esquema de un circuito continuo, ahí tienen la salida, va a bordear los conos, ¿sí? Avanza hacia la colchoneta, en la colchoneta hace alguna acción, una voltereta, avanza, ¿sí? Hacia el aro, en el aro cae con los 2 pies y salta. Entonces, este es un circuito, ¿no? Entonces, mientras el uno ejecuta, el otro descansa. Ejecuta, descansa. Hay que tener una relación de tiempo-descanso, ¿no? Circuito interválico. Sí, aquí tenemos un ejemplo. Simplemente los deportistas, ¿sí? Se dividen dentro del circuito en las secciones que vaya a ser. Aquí tenemos sección A, sección B y sección C. En cada sección van a hacer 3 diferentes actividades. Por ejemplo, en preparación física, se me ocurre, voy a hacer el trabajo de fuerza, ¿ya? De fuerza rápida. En el circuito A, voy a poner que el 1 haga abdominales, que el 2 haga planchas, que el 3 haga saltos. En el B, que haga skipping, en el 2 que haga, se me ocurre, trabajo de lumbares, y el 3 que haga sentadillas. Y así. Entonces, ¿en qué consiste este circuito? En que cada uno trabaja a la orden del profesor, ¿sí? Pasa por el 1, pasa al 2, pasa al 3. Y rotan de estación. El que estaba en la A pasan a la B, los que estaban en la B pasan a la C, ¿sí? Este procedimiento organizativo es importantísimo para el trabajo, sobre todo, de la preparación física. Sí, ahorra mucho tiempo y nos permite trabajar diferentes ejercicios a la vez. Intervalos. Procedimiento organizativo de intervalos. Se organiza el grupo por columnas, pero se ejecuta el mismo por filas. Existe alternancia entre la realización de las tareas, se realiza un adecuado control del trabajo-descanso, el número de deportistas por cada fila debe ser igual. ¿Sí? Es más o menos, es parecido al de las ondas, es parecido al de ondas, es parecido al de ondas, ¿sí? Recorridos. Se realizan ejercicios de zigzag de manera continua y fluida. Se utiliza para el desarrollo de cualidades físicas, acciones técnicas y trabajo de coordinación. La recuperación se da al momento de finalizar el recorrido. Los ejercicios deben estar al alcance de todos los deportistas. Se combinan ejercicios tomando en cuenta su dificultad, intensidad y dosificación. Importantísimo también. Como último, yo les quería hablar un poquito sobre la terminología deportiva. ¿Qué es la terminología deportiva? Es el conjunto de palabras, abreviados o símbolos que hacen posible la comunicación oral o escrita entre los alumnos y el entrenador, ¿sí? Hoy veía justamente, Leo, en el WhatsApp de tu grupo de voleibol, que mandaste la codificación. Las señas. La codificación, las señas, exacto. Eso es lenguaje, ¿no? Hay que saber el lenguaje y hay que enseñarle a los chicos para que entiendan ese lenguaje. Entonces, exigencia para la formación de los términos. Uno, tiene que ser el término accesible, grado de captación con el que un término puede ser interpretado o entendido. Si yo al chico le voy a hablar con palabras extrañas, el chico primero no va a entender, segundo no va a entender lo que queremos que logre. Exactitud. El término debe concretar una idea. Brevedad. Resumir el término en pocas palabras. Sí, ojo con eso. Sí, Adrián, este tema lo quiero tocar porque
cuando uno tiene un tiempo técnico, ¿sí? Que pide en el medio del partido, bueno, Ah, vos por ahí querés decir mucho, y cuando expresás mucho, a lo mejor el atleta no entiende, y nosotros tenemos palabras que son generalmente de 2 sílabas, ¿sí? Muy cortas, donde, como decís vos, es un código entre el atleta y el deportista para que rápidamente entienda ese mensaje. Yo creo que esto es, para mí es fundamental, como también todo lo que repasamos, porque nosotros cuando hacemos el trabajo físico, tenemos que decir, vamos a hacer un circuito, ¿sí? O intervalo, etcétera, etcétera, para hablar técnicamente, porque nosotros somos profesionales y creo que eso valoriza más nuestro trabajo, ¿no? Lo hace más profesional. claro que sí. Yo creo que todo, en el deporte en sí, toda la técnica y todo el apoyo técnico merece el trabajar estos abreviados, tanto lingüísticos como en señales, ¿no? Y gestos. Todos los deportes usan eso. Ustedes vean de pronto en las competencias de natación, qué hace el entrenador? Le silba. Pero mediante ese silbo, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo que o que acelere o que aumente la frecuencia o que ya no respire mucho. Bueno, algo le está transmitiendo al nadador. Los peloteros o los beisbolistas, ¿qué hacen? De igual manera, el catcher y el pitcher, ¿qué hacen? Hacen un trabajo en equipo, ¿sí? El catcher es el que recibe la pelota atrás, ¿no? Y es del Claro. mismo equipo del que lanza. Ellos se ponen de acuerdo, Sí, a través ¿sí? de señas, sí. Claro, a través de señas. Ustedes ven el guante, él le dice media, baja, abierta. Él tiene su lenguaje, entonces es muy importante saber. Tipos de términos que existen, hay fundamentales, es lo que define el movimiento. Parados, sentados, cuclilla, cuadrupedia, salto, asalto. Eso es lo abreviado, ¿no? Son términos fundamentales. Complementarios, concretan la forma del movimiento. Si yo digo sentados, le complemento con piernas al frente, ¿ya? Si digo vamos a hacer salto y le complemento con la dirección a la que quiero que salga, ¿sí? Entonces hay que manejar mucho la terminología y la terminología adecuada sobre todo, ¿no? No la que por jerga conocemos. Una cosa es el lenguaje jerga y otra cosa es el lenguaje técnico, ¿ya? Formas de notación. Esta es otra forma de lenguaje, ¿no? O de expresión. Escrita concreta, que describe todo el proceso de cómo se va a hacer una acción o un conjunto de acciones. Escrita abreviada, que son resúmenes que anoto de lo que quiero que hagan. Y una gráfica lineal, que es simplemente graficar lo que quiero que hagan. Yo creo que en el voleibol se ocupa mucho la parte de gráficos también, ¿sí? Sí. En el baloncesto se ocupa mucho lo que es los gráficos, en el fútbol, ¿sí? Para explicar rápido las jugadas y qué es lo que quieren hacer. Ahí está un ejemplo de esta comunicación escrita, ¿sí? Piernas separadas, manos a la cintura, 1, 2, flexión del tronco, 3, 4, arqueo, 5, 6, 7, 8. Vamos explicando qué vamos haciendo cada espacio, cada momento, detenidamente. Abreviada, simplemente transcribo, ¿sí? Pequeñas abreviaturas de lo que quiero que hagan. Pero ojo, esas abreviaturas tiene que saberlas el chico, porque no tiene nada de técnico que yo aplique palabras abreviadas y el chico no sepa qué significa. Ustedes vean ahora que en todo protocolo de cualquier institución, ¿qué viene primerito? El glosario de palabras y sus abreviaciones, ¿no? Para ya no estar repitiendo que se me ocurre, el Instituto de Seguridad Social Ecuatoriana es el paréntesis, IES, entonces ya le ponen el IES, el IES, el IES. Entonces, eso hay que tener muy en claro, saber que los chicos dominen esos términos con los que ustedes van a trabajar. Y la gráfica lineal, igual, los chicos tienen que saber qué significan esos dibujitos. Yo les digo, cuando uno estudia, ve la materia que, bueno, en mi caso fue gimnasia básica. En gimnasia básica te enseñan a hacer gráfica lineal y te enseñan a identificar, miren ustedes en la gráfica lineal, esos dibujitos, ojo, no es que yo me los inventé, esos dibujitos
tienen su significado, ¿no? El muñequito con la cabeza y una T en el centro quiere decir que la cabeza está mirando hacia el frente, ¿sí? Sí, Y el muñequito en el paso 1-2, que está haciendo la flexión ventral, la línea al frente, quiere decir hacia dónde está la vista. Es simpático, es muy simpático saber esa terminología. Por ejemplo, cuando usted hace un asalto de la pierna al frente, la pierna derecha o la pierna izquierda, al momento de graficarla linealmente, usted tiene que saber cuál pierna va separada del cuerpo para saber si es la derecha o es la izquierda. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones que también nos ayudan a simplificar el trabajo, que debemos aprender y que debemos transmitir a los chicos para que poder simplificar el trabajo con ellos. Ese es el objetivo, no tiene claro. ningún sentido yo saber eso y no aplicarlo con los chicos, ¿no? Bueno, muchachos y Leo, creo que esto es todo lo que yo les quería compartir. Creo que hicimos un recorrido rápido por varios aspectos que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que ahí lo único que nos faltó ver es el objetivo, ¿sí? Y es la evaluación. Bueno, objetivo, contenido y evaluación, que también son los más importantes, pero bueno, eso ya lleva un poquito más de desglose igualmente. Entonces, Exacto. cualquier pregunta, estoy a las órdenes. Sí, yo quería acotar por ahí el tema de nuestro trabajo, porque bueno, hay veces que vos tenés una realidad que es totalmente diferente a cuando salís del instituto. El instituto te dice, bueno, vas a trabajar estos balones de A2, etcétera, etcétera, y resulta que cuando vas a la escuela tenés 4 balones y tenés 20 alumnos, ¿sí? Entonces yo digo que ahí está el tema de la inteligencia de la adaptación para metodológicamente sostener el trabajo que sea, digamos, valedero para el deportista, en este caso, para el chico, y que realmente esté motivado, porque vamos a suponer, vos tenés 4 pelotas, pero bueno, armá 5 grupos, ¿sí? De 4, y utilizá la pelota de tal manera de que constantemente estén en actividad y no se aburran, porque vos pones 2, 2, 2, 2 y los otros te quedan sin hacer nada. Entonces yo digo que ahí está la habilidad del entrenador de adaptarse, porque yo estoy, siempre cuando hablamos así en el café con los amigos, dice, sí, pero a mí no me dieron esto, no me dieron... Es la cultura de la excusa, es la típica de nosotros como sudamericanos. Y yo digo, bueno, si te dieron limones, hacé limonada. O sea, como sea, tenés que trabajar. Y está con esa idea por ahí el sudamericano de decir, no, yo no tengo el material, entonces le doy una pelota y que juegue al fútbol. No, yo no creo que sea así, y creo que la generación que viene ahora viene incentivada a esto. Yo espero que realmente se entienda lo que quiero decir. No es subestimar ni maltratar a nadie, sino al contrario, hacerle ver. No sé, se me ocurre otra, vamos a suponer, llegás al entrenamiento y tenés números impares, ¿sí? De parejas, y resulta que se ponen todas de un lado y del otro lado de la cancha no hay nadie. Entonces, ¿qué estás perdiendo vos? El espacio para trabajar más cómodo. Entonces yo digo, a ver, 4 acá y 3 allá. O si son números pares, 4 de acá y 4 parejas de allá, para tener una mejor distribución del trabajo y poder aprovechar el espacio de mejor manera y que trabajen más cómodo. En ese tipo de detalles, yo creo que trabaja mucho la lógica también, que tenemos que prestar atención a esas cosas porque con esos pequeños detalles sacamos ventaja, a mi punto de vista, ¿no? Claro que sí, y hay que tomar algo en cuenta ahí, Leo. Mira, ahí viene y entra en práctica el conocimiento y la creatividad del técnico. Exacto. ¿Sí? Aparte la responsabilidad, porque si yo si me ocurren manillitas para números, colores, para distribuir mi grupo y dividir mi grupo, y llego y tengo 2 gentes, o sea, cambia la realidad, Claro. pero hay parte de la responsabilidad. El técnico, si llega 10 minutos antes, él puede acoplarse en ese poco espacio de tiempo a la realidad, ¿sí? De igual manera, los métodos, los medios deben ser escogidos con toda la creatividad y objetividad del técnico, en función de lo que persigue y lo que quiere. De pronto yo tengo 30 balones, ¿ya? Y tengo 30 chicos. Pero si yo voy a trabajar algo técnico que quiero que los chicos vayan fijándose en sus compañeros, no les voy a dar un balón a cada uno, les voy a dar, ¿sí? De pronto a que trabajen uno, luego venga el otro, deje el balón, trabaje el otro. Eso le da un espacio a los chicos
¿sí? Para que puedan ir analizando lo que hace el compañero. Aparte, la forma organizativa del grupo va a tener mucha incidencia en eso. Si yo le pongo una fila, ¿sí? Perdón, en una hilera a los chicos y hago ese trabajo, ¿no? Desplazamiento con el balón al frente haciendo cierta habilidad. En lo que va y vuelve, el último, si tengo 10 chicos, de pronto no ve bien lo que está haciendo y no cumple lo que está queriendo, que se fijen en sus compañeros. Pero si hago de pronto un círculo o dos filas, ¿sí? Dos filas confrontadas y en medio una línea de trabajo, yo puedo hacer que los chicos vean el trabajo y vayan alternando el trabajo y viendo, alternando el trabajo y el descanso. Entonces es muy importante la creatividad del técnico, es primordial al momento de escoger el método más adecuado en función de lo que va a enseñar. O sea, a veces es típico que, por ejemplo, vos llegás a una clase y hay una sola colchoneta, ¿sí? Entonces ponen la colchoneta adelante y los ponen, sería en hilera, atrás de la colchoneta, y va pasando de uno. Hasta que le toque al último de la fila, si son 20, pero se aburrieron y ya empiezan a cuchichear entre ellos, empiezan a hablar. Yo digo, a ver, que haga el rolido, ¿sí? Salga hacia adelante, hacerle otro circuito, por ejemplo, qué sé yo, esquivando conos o trotando lateral, paso cruzado, etcétera, etcétera, hasta que vuelve a llegar de nuevo a que le toque a él, ya el chico hizo otra actividad y encima está mirando al otro cuando lo está haciendo. Entonces tenemos, como decís vos, que prestarle mucha atención al tema de la creatividad del entrenador, del profe, si en este caso si es un profe de educación física, porque creo que ahí está el tema de sacar la ventaja para aprovechar el máximo potencial de lo poco que tenés, y no solamente sentarte así y decir, no, tengo una sola colchoneta. Está bien, pero trabajemos otra cosa si tenés una sola colchoneta, ¿sí? Cuando la tenés la colchoneta para ese chico, utilízala, pero después que haga otra cosa hasta que le toque de nuevo, para mí. O sea, yo creo que estas cosas son claves y me parece como que tenemos que... Estos cursos así que se hacen constantemente, esta actualización, este intercambio, para mí es fundamental para repasar este tipo de cosas. Para todos, en realidad. Sí. Es muy importante. Y sí, eso parte en realidad del técnico. Como te digo, hay ciertas explicaciones y ciertos métodos que deben usarse en función del grupo, en función de si el grupo va a ver o si el grupo va a ejecutar ya algo aprendido. Claro. Más si es en enseñanza, ¿no? Los chicos aprenden viendo. Entonces, mientras ellos más vean, en vez de estar uno tras otro en una hilera y haciendo bulla y molestando de pronto en la hilera, mejor les pongo a un lado para que vayan viendo, claro, los cambios de lugares, ¿sí? Los divido, ¿sí? O les pongo a hacer otra actividad, como tú dices. Entonces, eso ya depende de la creatividad. Muchas veces los técnicos se quejan comúnmente de que, no, es que tengo muchos chicos y no me avanzo. No, hay que buscar el método, hay que buscar los medios, hay que crear los medios si no los tenemos, porque no todos, de pronto yo tengo 20 chicos y no tengo los medios para 20, hay que crearlos también, ¿sí? Y ese es otro tema del cual se puede hablar muchísimo, ¿sí? Pero recuerden, los chicos aprenden mucho jugando, mucho con sus emociones, hay que jugar mucho con sus emociones. Al momento de yo aplicar un medio, ya revisábamos, ¿no? Si yo al conito le pongo unos ojitos, unos cachitos y unos colores verdes fosforescentes, el niño está loco por acercarse, hasta por jugar y por curiosidad de ver qué es, le va a motivar a hacer con mayor agrado la actividad. Traigo, ¿te acordás cuando en algún momento vino a dar una capacitación el profe que era para mí una eminencia, ¿no? Lázaro Pastor. Ya, claro que sí. Y me acuerdo que, bueno, siempre lo cuento esta anécdota porque me gustó mucho. Él nos hizo una pregunta antes de empezar a disertar y dice, ¿qué es lo más importante de la planificación? Y nosotros nos rompimos la cabeza, que la preparación general, que la preparación específica, que la competencia, bueno. Dice, bueno, ¿terminaron? Sí. ¿Qué es lo más importante? Y bueno, cada uno daba su opinión. Y me dice, no, lo más importante de la planificación es saber replanificar. Porque es la realidad del nivel donde trabajamos nosotros. Vos llegaste, te sacaron el Coliseo por un acto político, está bien. Vos después tendrás que putear a los dirigentes porque te sacaron el Coliseo. Pero ¿dónde vas vos? No, seguí haciendo lo que podés, con lo que tenés, y adaptate a esa situación. No sé, ahora se me ocurre, vas a entrenar, tenías planificado ese día una sesión con jugadores de defensa, ¿sí? Y resulta que llegaste y los de defensa te faltaron, porque en nuestra realidad puede pasar eso, nadie te avisó, no te comunicaron, bueno, no te quejes, ahora no vas a dejar de entrenar porque no vinieron los jugadores de defensa, adaptate y trabajá con ataque, con los jugadores que están y podés seguir trabajando tranquilamente.
Y yo creo que eso es lógica y, como decís vos, creatividad y adaptarse a la situación, no quejarse. Chicos, Porque ¿alguna pregunta? Perdón. yo creo que eso es, solo para terminar, yo creo que eso es profesionalismo, Leo y También. compañeros. Porque lastimosamente nuestro medio tiene de todo, como todos los medios, pienso yo. Y, por ejemplo, no falta el técnico que le invadieron el área y en vez de replanificar y de ser flexible y hacer otra actividad, simplemente decide suspender la sesión, Claro. ¿ya? Entonces hay que entender ese tipo de situaciones y hay que adaptarse a lo que tenemos, a los medios, al escenario, a los métodos y todo lo que podamos nosotros, en todo lo que nosotros podamos aportar y ser flexibles, tenemos que serlo. Y creativos. Así es. Y después agarrate cuando tenga que agarrarte con lo que corresponde, con los responsables. Ah, ya, esa es otra situación. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta? Yo la verdad que lo disfruté mucho, me encanta repasar todo esto y bueno, y más cuando es con un amigo, ¿no? Chicos, ¿alguna preguntita? Pueden abrir el micrófono y hacer la pregunta. Si no lo damos terminado por acá. ¿No hay nadie? Luca, Oscar, Raúl, Edwin, Alex. Alex debe estar todavía retando a la jugadora, me da la sensación. Bueno. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, Alex. Hola, hola, Leo, ¿cómo te va? Mirá que antes te agarramos retando a la jugadora, ¿eh? Como todo principiante. Bueno, creo que una de las cosas más importantes de lo que tú topaste de la replanificación es tener también las herramientas, porque un entrenador sin herramientas no puede avanzar sobre este tipo de situaciones. Es importante eso. De mi parte, por acotar algo, yo trabajo mucho con lo que dijo el profe, la parte visual. Trabajo mucho que observen a chicas porque me ha dado bastante efecto, porque a veces las palabras o los gritos ya no sirven. Entonces, mejor mediante imágenes buscar, como tú dices, Leo, buscar otras alternativas son muy importantes, ¿ya? Para que a mí me ha servido mucho y comparto lo que dice, en este caso, el profe Adrián, ¿no? Sí, las personas aprendemos en su mayor espacio viendo y retenemos, acuérdense, practicando y discutiendo. Eso es fundamental. Vos sabés que el otro día uno de los que daba la charla, que hablaba del voleibol en la escuela, él decía que era muy bueno poner, por ejemplo, la foto de, no sé, jugadoras exitosas, jugadores exitosos, que hacen el gesto técnico y lo pegaban en la pared, ¿no? Y bueno, esas imágenes son imágenes que quedan y después uno quiere imitar, ¿no? Cuando lo vio. Y bueno, él contaba eso y yo me acuerdo que en una época en mi club en Argentina hacía eso y yo lo dejé de hacer. Y bueno, ahora este tipo de cosas a mí me sirven para repasar y prometo que cuando regrese, si Dios quiere y nos permite, lo voy a hacer porque creo que es básico y lo había dejado de hacer y me daba mucho resultado. Claro que sí. Son situaciones psicológicas que motivan a los chicos. Perfecto. Ya tú mismo pusiste el ejemplo de por qué escogías a un chico de otra categoría para que demuestre un elemento técnico. Exacto. Es justamente el yo como alumno comparándome con uno similar y no Claro. con el profesor que se la sabe todas. Más ¿no? terrenal, claro. Más terrenal. Claro. Sí. Ajá, es eso. Adrián, hago la presentación de lo de mañana y después te dejo para que te despida, ¿ok? Chicos, yo le agradezco muchísimo la presencia. A Adrián, eternamente agradecido por esta charla que nos sirve muchísimo a todos para intercambiar, como siempre digo, acá no hay dueño de verdades, a pesar de que esto tiene cuestiones que son lógicas, ¿sí? Y lo hace científica, que es lo más importante, que es la forma de llegar de la mejor manera a los deportistas o a los alumnos, ¿sí? El día de mañana, como les decía, vamos a tocar un tema muy actual, ¿sí? Que es lo que nos mantiene ahora en este momento, en esta situación de capacitación constante, ¿sí? Tratando de hacer algo, y realmente, bueno, estamos orgullosos de poder tener este espacio donde lo podemos hacer, ¿no? Que lo creamos nosotros mismos, que es el tema del COVID-19. Va a hablar de su visión el doctor Fabián San Martín, que es un gran amigo también, y bueno, los espero entonces mañana a las 4 de la tarde de Ecuador, a las 18 horas de Argentina. Y bueno, ahora lo dejo con Adrián. Gracias, Adrián, de nuevo, para que se despida de todos ustedes. Gracias, hasta mañana de mi parte. Bueno, Leo, y bueno, chicos, muchas gracias en realidad por la oportunidad y como dice Leo,
Siempre es bueno recordar, son cosas que de pronto aprendimos en nuestros años de estudio y que los empezamos a practicar con mucho énfasis cuando recién iniciamos nuestra carrera como técnicos, ¿no? Y después lo fuimos dejando. Yo creo que siempre es bueno recordar y siempre es bueno ponerlos en práctica y saber cómo se llaman y cómo se aplicaban, ¿no? Porque muchas veces ya generamos el hábito y ya no sabemos cómo se llama, pero lo aplicamos y lo aplicamos bien, ¿sí? Entonces, ojo con esos detallitos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y Leo, ya sabe, siempre a las órdenes. Gracias, viejo. Hasta luego, chicos. Chau, chau.